historia que no es mía, que la suele contar Alberto Garzón en sus mítines, pero como no está, pues se la voy a robar comentarios. Cuenta Alberto que cuando empezó el 15M, cuando empezó el movimiento del 15M, pues acudieron personas de toda España, en todas las movilizaciones, personas que veníamos de la izquierda tradicional, de la izquierda política, y lo hacíamos portando la bandera que siempre habíamos llevado a las manifestaciones, que era la bandera de la Segunda República. Y en muchos casos nos ocurrió que cuando llegábamos a esas asambleas del 15M, había personas que nos decían que mejor era más adecuado guardar la bandera, porque era una bandera que podía traer división, porque era una bandera que no aceptaba a todo el mundo, y era mejor no ser de izquierdas ni de derechas, y era mejor pensar en las cosas que unían a todo el mundo. Y entonces muchas veces, pues a muchos nos tocó guardar esa bandera. Sin embargo, lo sorprendente es que al día siguiente de esas grandes movilizaciones, la prensa empezó a hablar de que este nuevo movimiento era el llamado movimiento de los indignados. De manera que cuando uno iba a hablar con este nuevo movimiento, les preguntaba: ¿vosotros por qué permitís que os llamen los indignados? Y decían: mire, porque es que hay un libro de un señor que se llama Stefan Hessel, que es una persona, es una referencia para nosotros, y ha escrito un libro que se llama Indignaos, que nos ha gustado mucho, y entonces nos gusta que nos llamen así. Y Stefan Hessel nos gusta mucho porque ha sido un gran defensor de los derechos humanos, porque fue un combatiente contra el nazismo en la Francia ocupada por Hitler. Y fíjense qué paradoja, qué inmensa paradoja que suceda esto, cuando la primera bandera que entró en el París liberado contra la ocupación nazi fue la bandera de la Segunda República Española, que portaban combatientes españoles republicanos exiliados en la división de la Nueva York. ¿Qué quiere decir esta historia? Que vivimos en un país donde, sorprendentemente, el lavado de cerebro que nos han practicado ha llegado a tal nivel que a veces nos podemos identificar más fácilmente con el antifascismo de fuera que con el antifascismo de aquí. Y eso es uno de los motivos por los que actos como el de hoy tienen tanto sentido, tienen tanta importancia, porque es necesario reconstruir nuestra propia historia, porque es necesario referenciarnos en la propia tradición de lucha de nuestro país, y en esa tradición Marcelino tiene un papel central. Yo destacaría tres cosas muy rápidamente, porque lógicamente apenas me conocí, yo le fui a conocer, como quien va a conocer una estrella del rock, a su casilla de la Rasa, porque mi madre es del mismo pueblo, y fui un verano a conocerle, y lo primero que me sorprendió es que una persona tan importante, una persona que había sido diputado nacional, que había sido secretario general de la Central Sindical Mayoritaria, viviera de una manera tan austera y tan humilde, porque Marcelino, que podría, como tantos líderes de la izquierda de aquel momento, podría haberse vendido y podría haberse entregado, decidió vivir toda su vida hasta el final como la clase trabajadora en la que él nació y de la que él procedía, y que dijo hasta el final que era la clase que crea todo lo que de bello y de útil hay en el mundo. En segundo lugar, yo destacaría cómo Marcelino no solamente tenía esta gran dignidad, no solo tenía esta gran humildad, sino que además era una persona extremadamente inteligente. Es decir, Marcelino, frente a una pretendida imagen de un Marcelino buena persona, honrado, honesto, trabajador, pero que era del pasado, pero que era de otro tiempo, pero que tenía unas ideas que ya no son las que tocan, porque ahora hay que ser moderno, porque ahora hay que pensar en otros términos. Yo rechazo profundamente esa idea y creo, por el contrario, que las ideas de Marcelino eran ideas enormemente prácticas, enormemente pragmáticas y enormemente actuales. Cuando uno lee, por ejemplo, sus charlas desde la prisión, que han sido citadas, encontramos un tratado de sindicalismo enormemente vivo, enormemente inteligente y enormemente fino desde el punto de vista del análisis político y sindical. Marcelino perteneció a esa generación de cuadros obreros, de dirigentes obreros que, sin haber tenido acceso a los estudios superiores, tenían una capacidad autodidacta extraordinaria, porque tener cultura no tiene nada que ver con haber ido a la universidad, sino que eran personas que, sin tener estudios, dedicaban muchas horas al estudio, muchas horas a la lectura y muchas horas a la formación. Y en tercer lugar, destacaría que Marcelino siempre tuvo claro, quizá por esta formación que desarrolló, tuvo clara la centralidad
centralidad de la clase trabajadora, la centralidad de la clase trabajadora para la transformación de la realidad y, por lo tanto, de la movilización. No es posible alcanzar buenos acuerdos para la clase trabajadora si no es desde la movilización en las calles. Y esto para mí es una idea central y una idea que tiene actualidad. Fíjense si tuvo capacidad, que acabamos de escuchar por sus propias palabras, cómo Marcelino supo ver lo que iba a significar el acuerdo de Maastricht para nuestro país, la entrega de la soberanía que estamos pagando en este momento de crisis económica, en el que no podemos ni siquiera tener una política industrial ni monetaria propia, y cómo cuando gran parte de la supuesta izquierda institucional creía que era el camino a seguir, Marcelino, al igual que otro grupo de personas, supo ver perfectamente que era un engaño del gran capital. Y dicho esto, voy a hacer lo que he venido a hacer aquí, que es leer el manifiesto Un lugar y memoria para Marcelino Camacho. Es una iniciativa que surge de la familia de Marcelino, de la editorial Atrapasueños y de Izquierda Unida de Castilla y León, que lo que pretende es exigir a las administraciones públicas de Castilla y León que se construya aquí, en nuestra comunidad, un centro para la memoria de Marcelino Camacho. Y queremos hacerlo en su comunidad natal, que es Castilla y León, y concretamente en su provincia natal, que es Soria. Paso a leer el manifiesto. Un lugar y memoria para Marcelino Camacho. Una vida en defensa de la clase trabajadora. Marcelino vivió en primera línea los momentos más decisivos que protagonizó la clase obrera en España durante el siglo XX. Es, sin ningún género de dudas, un símbolo del trabajo y del sindicalismo de la historia reciente de nuestro país. Nació en Os-Malarrasa, Soria, en 1918. Hijo de ferroviario, al abandonar la escuela comenzó a formarse para acceder al mismo oficio que su padre, pero le atrapó la guerra civil. Cruzó las líneas y en Madrid se incorporó al ejército leal para defender el régimen legítima y legalmente constituido, la Segunda República. Terminada la guerra, como todos los combatientes y militantes obreros comprometidos con la República, Marcelino, que había ingresado en el Partido Comunista de España en 1935, conoció en propia carne la feroz represión que desencadenó el general Franco para exterminar a los vencidos. Fue apresado y enviado a campos de trabajo forzado en el norte de África. Se evadió, refugiándose en Argelia, donde conoció a su compañera, Josefina Samper, con la que tuvo 2 hijos, Marcel y Jenny. En ese periodo se formó como profesional de oficio de la metalurgia. Aprovechando un indulto, volvió a España en 1957, estableciéndose en Madrid e ingresando en la fábrica de motores Perkins Hispano. Lo hizo como fresador, pero amplió su cualificación profesional hasta convertirse en ingeniero técnico asimilado. La Perkins, como la mina La Camocha, al igual que el propio Marcelino, forma parte del código genético de las comisiones obreras. Desde la Perkins y otras grandes fábricas metalúrgicas se organizarían las comisiones obreras del Metal de Madrid en 1964. Las comisiones surgieron en el contexto de la persecución franquista y con el pragmatismo que caracterizó a Marcelino se decidió ocupar las estructuras del viejo sindicalismo vertical para defender mejor los derechos de los trabajadores. Ello permitía un estrecho contacto con el conjunto de los trabajadores en las empresas, para de ese modo articular sus reivindicaciones más inmediatas por la mejora de las condiciones de vida y del trabajo. Reclamar los derechos más básicos de los trabajadores conducía de modo directo a plantear las libertades civiles y políticas, porque unos y otras eran incompatibles con la dictadura. El resultado era la persecución del sindicalismo. Como otros muchos militantes de las comisiones obreras, Marcelino fue juzgado por el Tribunal de Orden Público y enviado a prisión. Cumplió una primera condena entre marzo de 1967, año en que el Tribunal Supremo declaró ilegales las comisiones obreras, y el 10 de marzo de 1972, el mismo día que la policía franquista mató a Daniel y Amador, trabajadores de Bafán que se manifestaban en Ferrol por su convenio colectivo. Su libertad duró poco más de 3 meses. El 24 de junio de 1972 resultó detenido junto a otros 9 dirigentes de comisiones obreras y procesado en el famoso sumario 1001, que despertó la solidaridad internacional con el movimiento sindical de comisiones obreras frente al franquismo, en un documento único que contiene una extensa declaración ante el proceso 1001. La trayectoria de Marcelino durante estos años ilustra perfectamente el modo en que el sindicalismo de hoy surgió y conoció sus primeros desarrollos, enfrentándose a la dictadura no solo para obtener condiciones dignas para los trabajadores, sino para lograr la conquista de la democracia en España, para lo que resultó decisiva la contribución de comisiones obreras y de Marcelino Camacho.
Tampoco fue fácil el periodo en el que Marcelino pilotó Comisiones Obreras como secretario general a partir de su legalización. La transición política tuvo lugar en el contexto de una profunda crisis económica y de una serie de amenazas involucionistas. Es menester recordar en este punto que el compromiso del sindicalismo fue inequívoco, concretándose en primer lugar en un apoyo firme a la Constitución de 1978. No solo eso, sino que fueron precisas una serie de renuncias en aras a salvaguardar el proceso democrático. Como el propio Camacho comentaría con frecuencia, los sindicatos fueron los parientes pobres de la transición. Basta recordar que ya los partidos políticos actuaban en la legalidad cuando todavía Comisiones Obreras era considerada una organización ilegal. Marcelino Camacho fue elegido diputado en la legislatura de 1977 y reelegido en 1979 en las candidaturas del Partido Comunista de España. Dimite en 1981 para dedicarse plenamente a sus responsabilidades como secretario general del sindicato, un hecho que determinó el camino irreversible hacia la independencia de Comisiones Obreras. Hasta 1987 fue secretario general. La huella de su acción continúa presente en el recuerdo de millares de personas que lo conocieron en su vida y en su lucha. Hoy, como todo aquel que desaparece, vemos cómo su memoria se va desdibujando en favor de otra historia que no es la verdadera ni la que se fraguó gracias a la lucha de personas como Marcelino. Tenemos que recuperar esa memoria de forma activa y desde aquí lanzamos este manifiesto para que se consiga un lugar donde conocer a Marcelino Camacho, un lugar donde poder acudir a conocer de primera mano sus textos, sus originales pensamientos, los detalles y las anécdotas de su vida comprometida. Por esto, los abajo firmantes hemos asumido la responsabilidad de conseguir que las instituciones públicas abran un lugar donde encontrarnos con Marcelino como una persona referente que aportó tanto a los derechos de los trabajadores. Una batalla que comienza con la suma de todas las personas que compartan esta idea. Marcelino vuelve a las calles.